Buenas noches a todos, a todas. La verdad es que el día de hoy tomé la decisión de iniciar el video mostrándoles nuestra bandera petista. Sin embargo, el objetivo del día de hoy, iniciar con un video, es porque vamos a platicar del tema de la Comisión Federal de Electricidad. Y es realmente importante que todos estemos enterados de lo que viene a suceder en el tema de la reforma. Pues resulta que para entrar en el tema, varios compañeros, amigos, me han pedido que regrese a subir los videos porque les han sido bastante interesantes algunos de ellos. La realidad es que yo me estaba yendo hacia el tema más teórico, al tema más ideológico en razón al partido para que lo pudiéramos ir entendiendo un poquito más. Obviamente no es lo mismo el tema de leerlo, de estudiarlo, a bueno, simplemente subir pequeñas cápsulas en cuanto a el tema ideológico del Partido del Trabajo. Pero al final del camino también creo que es importante que nos estemos informando y sobre todo que estemos llevando a cabo todos los movimientos correctos y exactos en cuanto al proceso de información que se da en materia de transparentar todo lo relacionado a el proceso que se está tratando de llevar en materia constitucional para poder volver a estatizar a la Comisión Federal de Electricidad. Lo único que sí podemos asegurar es que existe, por desgracia, un gran tema en razón de que hay contratos que se está dando o que se están llevando a cabo ahorita dentro de Comisión Federal, contratos que están activos, donde están aprovechándose de los contratos para poder vender la electricidad de manera privada sin los permisos correspondientes. O sea, platicaba por ahí nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, que, por ejemplo, hay una empresa que se llama Ibredola y esta empresa contrata un tipo de energía para que sea consumible y resulta que esta empresa, aprovechándose de la buena fe de la institución llamada Comisión Federal de Electricidad, se ha encargado de vender electricidad a empresas también privadas, creando un mercado alterno. ¿Eso qué significa? Bueno, pues al final del camino es corrupción. Porque si mi permiso dice, vamos a poner el ejemplo de un vehículo, mi permiso dice que, o mi tarjeta de circulación me está diciendo, o sea, mi contrato me está diciendo cuáles son las especificaciones exactas para que yo pueda obtener esa energía, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que al final del camino yo tengo que ajustarme a lo que firmé como empresa y dar pleno cumplimiento a ese tipo de contratos. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad de buena fe dio este tipo de contratos y ahora resulta que esta empresa está subcontratando los servicios a los cuales adquirió en relación a ello. A ver, si a mí el Estado me da una tarjeta de circulación para un vehículo, porque ese vehículo me pertenece, y resulta que yo en las tarjetas de circulación voy a sacarle fotocopia, vamos a poner un ejemplo, a esa tarjeta de circulación, pero voy a alterar los nombres. Y resulta que ese vehículo ya no lo va a ocupar una persona, ahora resulta que lo van a ocupar 755 personas. Es lo que está sucediendo en el tema de Comisión Federal de Electricidad. Resulta que Comisión emite un contrato a la empresa Iberdrola para que a su vez, pueda obtener energía para las necesidades que esta misma empresa tiene por su producción. Pero resulta que él subarrenta
a 755, 758 empresas más el tema de el subarrendamiento. Entonces, por donde lo quieran llamar los empresarios que están inmiscuidos en estas circunstancias, porque no podemos hablar de todos los empresarios, por donde lo quieran llamar estos empresarios que están inmiscuidos en esta situación, se llama corrupción. Y es una violación flagrante a los contratos a los cuales en un determinado momento ellos se están aprovechando. A mi manera de ver las cosas, yo estoy casi seguro que por ahí hay alguna laguna jurídica que la dejaron intencionalmente para que estas empresas subarrenden el tema de energía eléctrica por medio de kilowatts. Y por eso hay empresas que pagan 1 peso, 2 pesos de la energía, porque están subarrendando. Entonces, si yo si yo contrato, yo tengo mi contrato de un universo del 50%, y yo al principio voy a pagar, un ejemplo, 1,000 pesos de kilowatts en cuanto al tema del gasto, y si empiezo a subarrendar estos contratos y lo divido entre 750 que me están subarrendando, pues en consecuencia me va a costar 1 peso exageradamente el kilowatt en cuanto al tema de luz. Por eso hay empresas que están pagando una mínima de luz. Algo que hay que reconocer y que se ha venido declarando es que Comisión Federal de Electricidad, en efecto, es una de las empresas que se ha encargado tecnológicamente de utilizar todo el tema de las energías limpias. Hay estadísticas que marcan que hay países en este momento en Europa que están volviendo al carbón. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que el gas está subiendo de costo cada día más y muchas empresas ya no están pudiendo económicamente poder sostener a las hidroeléctricas y están volviendo al tema del carbón para que vuelvan a generar la cantidad de luz que se requieren. En algunos otros países de Europa se están dando los famosos apagones técnicos, donde bueno, tienen que empezar a iniciar el proceso de la administración de la luz en Europa. Y estamos hablando en este momento. Entonces, ¿es un tema muy preocupante? Sí. A nivel mundial, sí. Pero si lo trasladamos a México, casualmente, hace cuestión de días atrás, empecé a leer un libro muy interesante que se llama una nueva alternativa de economía para México, y precisamente ponía los ejemplos claros de lo que se ha venido dando en Latinoamérica y el Caribe para el tema de la estatización de las empresas. Todos los medios de comunicación, estamos hablando de los que comúnmente se observan o se ven en la televisión, están hablando de que están pateando a los empresarios, de que la forma y la manera en que se está tratando de dar esta reforma constitucional es totalmente ilegal. Están hablando de que casi somos antipatriotas porque estamos pegándole al tema económico. No se trata de eso. Se trata de regular. Se trata de llevar a cabo estos contratos. Y voy a poner un ejemplo muy claro, y eso es lo que no dicen en la televisión, porque al final del camino queda muy claro que están a favor del neoliberalismo. ¿De qué manera? Si tú y yo hacemos un contrato nuevo de Comisión Federal de Electricidad, nosotros tenemos que ajustarnos a ese contrato. ¿Por qué? Porque es Comisión la que nos va a vender la electricidad y nosotros tenemos que pagar por ella. Y nos vamos a ajustar a los costos que en un determinado momento Comisión Federal de Electricidad nos va a mandatar. Pero resulta que, como a los empresarios que están metidos en este negocio, también por así ser que hay políticos de derecha, entonces se aprovechan de la buena fe de la empresa y empiezan a subarrendar la electricidad. Vamos a poner el ejemplo de nosotros. Resulta que nosotros tomamos la decisión
de manera ilegal poner un cable, ¿no? Digamos, de una casa a otra casa, y yo le digo a mi vecino, ¿sabes qué? Pues quítate de problemas, el contrato lo tengo yo, pero nos vamos a ir por partes iguales para pagar el contrato de luz, al costo que salga. Y el vecino me dice que sí, y él no hace ningún tipo de contrato. Inmediatamente, al momento que Comisión Federal de Electricidad nos investiga y descubre que yo estoy aprovechándome de la buena fe de la comisión en cuanto al contrato que firmé, que ya se convierte en un documento estrictamente de orden legal, y revisan y ven que en efecto estoy subarrendando la luz. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en ese momento Comisión Federal de Electricidad inicia una judicialización en mi contra. ¿Por qué? Porque en efecto yo tengo un contrato de servicio, pero es única y exclusivamente para mí, no para el vecino. Y es justamente lo que está sucediendo con esta empresa llamada Iberdrola. Hay otras empresas inmiscuidas. La reforma constitucional nos va a llevar explícitamente a regular ese tipo de procedimientos, porque al final del camino lo que se trata es que ya no exista fuga de dinero, sino que estos empresarios paguen lo justo por el contrato que adquieran. Ahora, los neoliberales están trabajando en el tema de decir que estamos pateándolos, y en realidad no es cierto. Estamos regulando para que todo el piso sea parejo. Además, Comisión Federal de Electricidad acaba de determinar que dentro de la reforma constitucional, Comisión va a manejar el 56% del manejo de la empresa, y el otro 44%, para llegar al 100%, lo va a manejar la iniciativa privada. Estamos hablando que en este momento el nuevo proceso del Estado mexicano, la nueva recomposición del Estado mexicano, no está estatizando al 100% a Comisión Federal de Electricidad. Yo les voy a ser franco. Tenemos ejemplos muy claros de países socialistas que tienen estatizado a determinadas empresas. Por ejemplo, China, a pesar de que es el monstruo o es el dragón mundial, tiene estatizado, y eso no lo dicen los medios tradicionales. China tiene estatizado, en primer sentido, a todo el sector salud. Tiene estatizado a todos sus sistemas de petróleo. Tiene estatizado a todo su sistema de luz. Y tiene estatizado a todo su sistema de ferroviario, y tiene estatizado su sistema, ojo, de medios para la transmisión de telefonía celular. O sea, estamos hablando que lo que nosotros en muchísimos años después de la llegada de Carlos Salinas de Gortari se perdió, en este momento nosotros lo tenemos estatizado, perdón, China lo tiene estatizado. O sea, pertenece al Estado. Vuelvo a repetirlo. China acaba de declarar claramente que ya terminó su pobreza y que sus ciudadanos están en un nivel medio alto. O sea, económicamente activos todos y cada uno de estos compañeros que viven en China, y es un país ya estrictamente socialista. Nosotros todavía vamos a durar muchos años en llegar a ese procedimiento. No es un proceso rápido, no es un proceso que se va a dar en 3 años, no. Ahorita somos un estado o un país que está en un proceso reformista, que es regresarle al Estado las empresas que tienen la mayor fluctuación económica para poder sostener al Estado. Yo en videos anteriores les comentaba, imaginemos en nuestra casa, bueno, que rentamos una casa, pero no nada más rentamos la casa, vamos a rentar el horno de microondas, el refrigerador, la estufa, es más, hasta la cama donde dormimos la rentamos, pero se la vamos a rentar a diferentes empresarios.
o a diferentes arrendatarios. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Pues simple y sencillamente que como el que me está arrendando la casa me dice, mira, vas a pagar 1,000 pesos por la casa mensual. Perfecto. El que me está rentando la estufa me va a decir que le voy a pagar 200 pesos mensuales. El que estoy pagando la lavadora me dice que otros 200. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que va a suceder? Que como el arrendatario me dice, sí, mira, yo te voy a rentar la plancha con la que vas a planchar tu ropa en 100 pesos mensuales. Perfecto. El Estado mexicano es la casa donde yo rento. Pero resulta que mañana llega el arrendatario de la plancha y me dice, ¿qué crees? Que el del horno de microondas te está rentando en 200, la estufa en 200, el colchón en 200, la cama o donde acomodamos el colchón, la base, en otros 200. Y aparte tú estás pagando 1,000 pesos por arrendar tu casa. Vamos a hacer una cosa. Yo por rentarte la plancha, te la voy a rentar en 200 pesos. Entonces, el gran problema radica que tienes que aceptar rentar esa plancha en 200 pesos porque resulta que te hace falta para seguir trabajando con tus bienes y servicios. Pero resulta que yo todavía de manera malosa le digo al vecino, ¿sabes qué? Pues yo también te rento la plancha. Fíjate que a mí el arrendatario me hizo firmar un contrato, yo voy a rentar en 200 pesos la plancha, pero yo te la voy a subarrendar. Cuando tú necesites la plancha, pues nada más me pagas 100 y yo pago 100. ¿Y qué es lo que sucede? Pues muy simple. Que va a llegar Comisión Federal de Electricidad y lo que va a decir simple y sencillamente es que estás violentando la norma porque porque yo pedí la renta de esa plancha, pero es para mi servicio, no para el servicio del vecino. El vecino tiene que rentar otra plancha. Entonces, ¿qué sucede? El Estado mexicano dice, no, a ver, yo estoy de acuerdo que nada más nos dejaron el puro cascarón que en la casa, porque todo lo demás está arrendado. Imaginemos que nuestro refrigerador que tenemos comúnmente en casa es Petróleos Mexicanos. Entonces, ¿qué sucede? Pues tengo arrendada la estufa, tengo arrendado la plancha, tengo arrendada la cama, tengo arrendado todo, toda la casa. ¿Qué dice el Estado mexicano? No, espérate. Si me traigo unas fugas enormes de dinero y no puedo establecer mi moneda, no puedo fortalecer internamente mi mercado, no puedo llevar a buen rumbo la venta de electricidad, por ejemplo, a otros países, porque recordemos que Comisión Federal de Electricidad le vende luz a todo Guatemala, Honduras, San Salvador. Entonces, ya hasta ahí se ve limitado. Porque resulta que estas empresas están frenando el desarrollo propio de la Comisión Federal de Electricidad con ese tipo de subarrendamientos. Porque los cables de luz que corren de un punto del país al otro punto del país únicamente tienen determinada capacidad de electricidad. Y estos empresarios, aprovechándose del momento, están alterando los niveles de esos cables en la capacidad de electricidad. Entonces, ¿qué hace el Estado? No, a ver, vamos a regular. ¿Y qué significa regular? Yo comisión, ahora sí vamos a pensar, yo dueño ya de mi casa, ya dueño de mi casa, yo voy a poner las condiciones para que en un determinado momento yo te pueda subarrendar la plancha, pero con un contrato nuevo, y eso significa regular todo el tema relacionado a la electricidad. ¿Por qué razón es la estatización? La estatización es muy importante en los países. Por una razón. Porque nos estamos, y muy poca gente toma el tema, porque nos estamos acercando
a que va a nivel global, ya viene una seria crisis en materia energética. Ya el tema petrolero está entrando en una seria crisis a nivel global. El tema relacionado a la energía está entrando en serios problemas. Por eso ahorita está muy de boga o muy de moda el tema del litio, porque es otro mineral que se va a explotar y se va a transformar en baterías eléctricas. Estamos entrando en un grave problema a nivel global. Y aquí hay otro punto muy importante que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni los partidos de oposición, a excepción del Partido del Trabajo, que hemos venido tocando el tema, es la seguridad alimentaria. No es un tema menor lo que se está arrastrando. ¿Por qué razón? Porque ya somos tan enorme la cantidad de habitantes que vivimos en este globo terráqueo, que por eso nos estamos acabando y consumiendo los recursos naturales como lo que es el petróleo, la energía eléctrica. Pero ojo, al momento que el Estado recupere la soberanía en materia petrolera y la soberanía en materia energética, en la luz, vamos a entrar a la tercera posición, que es la seguridad alimentaria. Muchos países de Europa, muchos países, entre ellos Vietnam, Laos, China, propio Corea del Norte, está trabajando de manera muy particular en el tema de la energía, de la soberanía en materia alimentaria. Decía, alguna ocasión escuché que le hacían una entrevista, si más no lo recuerdo, me parece que fue a Luis Pasteur, me parece que fue Luis Pasteur, y le preguntaron que él cómo se imaginaba la Tercera Guerra Mundial. Y él, sí creo que sí fue Luis Pasteur. Si ahorita me acuerdo, se los confirmo. Y resulta que Luis Pasteur contestó y dijo, pues no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé cómo va a ser la Cuarta Guerra Mundial. Y el reportero pues le pregunta, bueno, ¿cómo va a ser la Cuarta Guerra Mundial? Y dice, pues muy simple, va a ser a piedras y palos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la autodestrucción del ser humano se está adelantando a los hechos, se está adelantando a la autodestrucción del mismo globo terráqueo. Por eso es muy importante que en este momento apoyemos el tema de la estatización de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, si nosotros entramos en materia de números, en materia económica, y ustedes lo pueden buscar ahora en las benditas redes sociales, en Google, y nos empezamos a analizar todo el tema de los costos en materia de energía, cuando lo tenía el Estado, pues déjenme decirles que eran excelentes, a tal grado que muchos de ustedes podrán observar que México llegó a crecer hasta el 6%, 7%, 8% del Producto Interno Bruto, porque teníamos tanto a Petróleos Mexicanos como a Comisión Federal de Electricidad, como en ese momento Teléfonos de México, ferrocarriles, teníamos a Mexicana de Aviación que todavía pertenecía al gobierno mexicano. Entonces, había una serie de bienes que tenía el Estado y que podía echar mano para poder mejorar las economías. El campo no era tan grave, el problema de campo realmente estaba regulado. Sin embargo, al momento que llega Carlos Salinas de Gortari y empieza a regularizar, entre comillas, el tema de las tierras no reguladas por medio del registro agrario, del registro agrario nacional, el RAN, empezaron ellos a dar los títulos de propiedad.
Pero había una cláusula donde decía claramente que no podían vender la tierra, sino que la tenía que mantener el propietario. Eso provocó al principio, bueno, una cierta estabilidad porque decía, pues te tienes que dedicar al campo. O sea, yo te doy el título de propiedad, no vas a vender tu propiedad porque es del Estado, pero te vas a dedicar al campo. Y resulta que existió un gran problema. Y voy a hacer un pequeño preámbulo. En, el, en la cuarta cumbre iberoamericana, el presidente en turno de, Costa, de Colombia dijo algo muy cierto. El gran problema es que entramos a una parte del neoliberalismo en razón de que los gobiernos quisieron industrializar a los países. El problema radicó que aunque tú les hayas entregado un título de propiedad para que se quedaran en el campo, al ver que existían más oportunidades en las ciudades, en las capitales donde se inició un supuesto proceso de industrialización, muchos corrieron del campo a la ciudad. El gran problema radicó que nos quedamos en el Inter. Esa gente que se quedó en el Inter, que no se logra incrustar en el proceso de industrialización o industrialización, se quedó en el limbo, se quedó perdida. ¿Qué significa esto? Que ya no regresó al campo, pero tampoco entró a la industria. ¿Y qué nace de ahí? El mercado informal. Al no regresar al campo, porque sabemos que en el campo realmente las condiciones son muy malas, y al irse a la ciudad y no encontrar el injerto o poder entrar a la parte de la industrialización, entrar a una industria formal, pues resulta que tuvo que buscar un mecanismo alterno para poder generar el recurso que requieren en su familia. Y de ahí viene el nacimiento de los mercados informales. Yo les comento a ustedes, el mercado informal a nivel latinoamericano es el más grande que tenemos a nivel global. Esto es que mientras Latinoamérica tiene entre un 60 y 70%, ojo, de la población dentro de los mercados internos, quiere decir que únicamente dentro de las industrias que son activamente, que pagan sus impuestos para poder trabajar, únicamente en Latinoamérica tenemos activos el 30% de la población. O sea, es un tema muy grave. Y el gran problema no radica ahí, el gran problema es que los presidentes municipales, los gobernadores, no han querido entrar al problema de atacándolo de frente y poder empezar un proceso de regulación para que estos compañeros puedan tener un mercado formal, puedan pagar impuestos y que en consecuencia puedan pagar sus servicios primarios. ¿Cuáles son los servicios primarios? El alimento en su casa, poder tener bienes y servicios que él mismo pueda contratar. Esos son sus alimentos, sus bienes primarios. Ya los bienes secundarios, bueno, tener el acceso a un seguro social que en un momento dado él pueda pagar, o a un médico privado, pueda tener el acceso a un vehículo, ¿no? Y ya el siguiente escalón es poder, ¿por qué no decirlo? Empezar a generar para que tenga su propia empresa. Eso es en materia económica. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Estado mexicano tenemos ese grave problema, que es la economía informal. Y la economía informal cada año le provee al país una N cantidad de pérdidas, porque al final del camino yo te doy el acceso a tus servicios de salud, pero no los pagas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simple y sencillamente que va mermando al Estado. Ahora, regresando al punto número 1, en materia energética. Por eso es muy importante que el Estado mexicano estatice determinadas empresas, porque si yo ahorita no he poder regular a todo el mercado informal, bueno, yo tengo que buscar la forma, la manera de regular los contratos
tanto de manera, vamos, en una casa, como de manera empresarial, para que en un determinado momento los costos de luz sean más accesibles, y eso va a crear una mayor fiscalización en materia de dinero, y también va a poder permitir que Comisión Federal de Electricidad se fortalezca de manera económica. Y el dinero que genera Comisión Federal de Electricidad, el dinero que genera Petróleos Mexicanos, pues es un dinero que se va aquí en el país. Petróleos Mexicanos, recordemos, tiene programas de construcción de caminos. Petróleos Mexicanos tiene programas de abastecimiento a las secretarías de seguridad pública del país, donde les donan las gasolinas a determinada cantidad de patrullas o determinada cantidad de ambulancias. Recordemos que Petróleos Mexicanos también, dentro de sus programas, dona ambulancias a determinadas instituciones, ya sea del ISSSTE, del Seguro Social, de Cruz Roja. Entonces, el dinero se queda aquí, el dinero no se fuga. ¿Qué es lo que sucede en este momento en Comisión Federal de Electricidad? Pues el dinero se va. El dinero no se queda en el país, el dinero se va. Y lo que queremos es que, si yo quiero fortalecer mi moneda, quiero fortalecer mi economía interna, primero tengo que empezar el proceso de estatización para que ese mismo modelo económico siga manteniendo el país. Y pongo un ejemplo. Petróleos Mexicanos no se logró vender en su totalidad. Que lo entregaron hecho ruinas es otra cosa. Pero recordemos que gracias a Petróleos Mexicanos, en la época dorada de México, teníamos los mejores porcentajes del Producto Interno Bruto. Y se vivieron años muy excelentes en México, porque el Estado mexicano tenía empresas propias. Como les puse el ejemplo de la casa y de rentar absolutamente todo, no tienes nada. ¿Qué sucede? Pues el dinero se le fuga. ¿A quién se le fuga? Pues a tus arrendatarios. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a pensar que esos arrendatarios no viven en México, vamos a pensar que esos arrendatarios, bueno, no viven, digamos que viven en el extranjero, que viven en otra parte del país. Ah, pues ese dinero ya no se quedó en tu lugar de origen, o en el lugar donde está la casa habitación y todo lo que rentas. Ese dinero se va a otro lado. Y lejos de hacer el fortalecimiento en materia industrial y crecimiento en materia de economía estatal, te vas a fortalecer a otro estado. Y voy a poner un ejemplo. El tema relacionado a todo el dinero que nuestros compañeros y hermanos que viven en Estados Unidos mandan de Estados Unidos a México. No lo que, aunque ustedes no lo quieren creer, para Estados Unidos es una grave preocupación que estén saliéndose las fugas de dinero de todos los compañeros que mandan dinero a México. Pero gracias a ese modelo se pueden construir escuelas, se pueden mejorar comunidades, se pueden mejorar carreteras, caminos. ¿Por qué? Porque sale el dinero de Estados Unidos y llega a México. Hagámoslo al revés. Si nosotros ahorita estamos en una economía estable, pero siempre hay fallas, lo que queremos es el fortalecimiento, pero el problema es que las empresas que no están estatizadas, el dinero se está fugando al extranjero. Y ese dinero, lejos de ayudar a que me mejore hospitales, me mejore escuelas, me mejore caminos, me mejore, por ejemplo, los servicios de transporte, como los trenes que se están construyendo a nivel nacional, o que ya se están terminando de construir, pues el dinero obviamente se fuga, se va. Y si encima de la fuga ponemos el tema de que tú me estás subarrendando la luz, y en vez de que tú me pagues 25 pesos, resulta que estás pagándome 1.50 pesos. Y el problema es que no tengo la manera de penalizarte, porque tú lo tienes bajo un contrato. ¿Y qué es lo que sucede? Pues muy simple. Se crea lo que le llamamos mercados alternos. Porque desde el primer momento que tú generas un mercado alterno sobre un mercado base, que es Comisión Federal de Electricidad, en automático tienes fuga económica, y aunque parezca que no,
pero nos va a pegar a nuestro Producto Interno Bruto. Por eso es un Producto Interno Bruto, porque es el fortalecimiento de mi peso en los mercados en el extranjero. Si muchos de ustedes no saben, se los comento, ¿por qué en sexenios pasados había mucha volatilidad del peso? Precisamente porque los mercados internos estaban muy debilitados y tienes que depender de otras monedas, en específico en el dólar. Y si el dólar tenía serios problemas para fortalecerse, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la moneda mexicana entra automáticamente en un proceso de debilitación. Recordemos que hace 2, 3 sexenios tuvimos el famoso, en Argentina, tuvimos el famoso efecto tango, en México tuvimos el famoso efecto tequila, pero porque estábamos dependiendo directamente de monedas extranjeras. Ahora, nuestra moneda a nivel mundial está tan fortalecida que cuando un país, y eso ustedes lo pueden investigar, lo pueden leer pueden leerlo en El Economista en México, pueden leerlo también en el New York Times y en algunos otros periódicos que nos hablan directamente en los temas de las variaciones económicas. Y nuestra moneda mexicana está tan fortalecida que cuando un país en cualquier parte del mundo empieza a tener recesión económica, inmediatamente recurren a la moneda mexicana para empezar a comprarla y empezar a fortalecer en automático sus mercados internos. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en efecto, si yo tengo mi moneda fortalecida, pero no tengo un mercado interno fortalecido, tengo un mercado interno muy débil, ¿qué es lo que sucede? Que en automático la moneda empieza a tambalear y es de ahí que vienen las recesiones económicas y en algunas situaciones se puede dar hasta que se disparen los niveles inflacionarios al interior de México. ¿Por qué? Porque mi moneda la está comprando ese país que tiene serios problemas económicos. Ejemplo, si resulta que yo traigo en mi cartera 100 pesos y mi vecino me dice, fíjate que no tengo dinero, pero préstame 80, y si yo sé que en mi casa ya no tengo dinero, ni en mi tarjeta tengo dinero, y le presto esos 80 pesos, ¿qué va a suceder conmigo? Pues mi moneda en automático empieza a debilitarse porque ya no traigo 100 pesos, traigo nada más 20 pesos. Y si antes iba a comprar, un ejemplo, la despensa, pues ahorita nada más voy a ir a tener que ir a comprar un jabón o una pasta dental porque yo me desprendí de 80 pesos que se los presté a mi vecino. El gran riesgo que tengo en el mercado es que si en un momento dado mi vecino entra en recesión económica o sigue en su propia recesión económica, corro el riesgo de que no me vaya a devolver mis 80 pesos más los intereses que le genero, porque se generan intereses. Y si él no me paga los 80 pesos, pues simple y sencillamente mi moneda o mi economía empieza a mermar. Es lo que está sucediendo en este momento. Eso es justamente a lo que nos está llevando. El gran problema es que el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, están satanizando la reforma constitucional en materia energética. Y cuidado, investiguenlo. El general Lázaro Cárdenas estatizó y posteriormente el expresidente Adolfo López Mateos terminó de estatizar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que los mercados internos estaban fortalecidos. A la llegada del neoliberalismo se empezó a desmantelar el país a mano poder. Es como si tuviéramos un vehículo. Resulta que el coche ya es mío. Yo lo compré. Y resulta que llega el neoliberalismo y me empezó a desmantelar el coche. Ese es un ejemplo bien claro, bien básico. Un ejemplo muy básico. ¿Y qué sucede? Que me desmantelan el coche. Me le quitan el motor, las llantas, todo. Los asientos, todo. ¿Con qué me quedo yo como país?
Con nada, con absolutamente nada. Ese es el modelo neoliberalista. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar los mercados internos. Y mejorar los mercados internos significa que tenemos que volver a estatizar muchas empresas para fortalecer mi garantía de moneda. Vuelvo al punto. Aquí también se trata de empezar el proceso de garantizar por seguridad nacional el petróleo, la luz, el litio, porque vamos a entrar en el proceso de seguridad alimentaria y tenemos que entrar al fortalecimiento del campo. Esa es otra bronca que viene, que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD les dicen. Pero la seguridad alimentaria va a ser básica. Se dice que de aquí a 15 años tenemos que empezar a emprender serios programas por el tema de seguridad alimentaria, porque ya se están acabando los alimentos en el planeta. Se están empezando a crear alimentos emanados del plástico. Y los japoneses neoliberalistas están iniciando ese procedimiento porque ya no tienen que darle de comer a su gente. Entonces, si yo desde ahorita como mexicano me pongo a analizar cuál es lo mejor para mí, y en consecuencia para los empresarios de buena fe, lo dijo la secretaria de Energía, si viene un empresario de buena fe y dice que quiere entrarle al tema de Comisión Federal de Electricidad con el 44% que se les va a dar, y viene en efecto a que gane su dinero, a que genere los empleos que tenga que generar, y que en consecuencia al país le apoye como se le tiene que apoyar, ojo, bajo el contrato, pues bienvenido. Pero si viene un empresario y nada más viene a quererse aprovechar de la buena fe de la institución llamada Comisión Federal de Electricidad y a desmantelarla y a hacer negocios al oscuro, pues no, muchas gracias, ni siquiera nos interesa. Y es lo que no dicen en los medios convencionales. Ellos dicen es que Comisión está pateando a los empresarios. No, no es cierto, los está regulando. Yo quisiera saber si a nosotros de manera particular, Comisión Federal de Electricidad no nos regula. Pues claro que nos regula con contratos. Y nos lleva un recibo donde tenemos que pagar cada bimestre la cantidad que consumimos de luz. Pasa exactamente con el petróleo, con la gasolina. Si yo llego a la gasolinera, ¿de qué manera me regula el petróleo mexicano? Muy simple. Porque al momento que yo estoy pagando mi gasolina, también estoy pagando un pequeño impuesto por el desgaste que se tiene en cuanto a ese hidrocarburo. Y es lo que no nos dicen. Entonces, el tema es simple y sencillamente que tenemos que apoyar al presidente Andrés Manuel y la iniciativa en cuanto a la estatización, no total, que quede claro, pero a la estatización de la Comisión Federal de Electricidad. Y voy a poner el último ejemplo. Supongamos que yo soy empresario, ¿no? Y tengo el 100% de mis acciones reguladas, porque yo empecé esa empresa. Yo la hice crecer y ahorita tiene una posición económicamente muy, muy activa dentro del Estado mexicano. Genero empleos. Pero resulta que llega otro empresario y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dame el 50% de tus acciones y vamos a mejorar tu empresa. Yo digo, bueno, vamos a firmar un contrato. Pero resulta que lejos de ayudarme a que mi empresa crezca, el mismo empresario de los servicios que yo genero o de lo que mi empresa está creando, él empieza a subarrendar. ¿Qué significa? Que todo lo que yo hago, todo lo que yo construyo, él se lo está llevando a otras empresas y lo están etiquetando con el nombre de esas otras empresas. ¿Qué está provocando internamente? Pues me está provocando la quiebra. ¿Por qué? Porque resulta que yo era el único empresario, o éramos 4 o 5 competidores para no crear un monopolio, y resulta que me doy cuenta que a la vuelta de la esquina ya no son 5 competidores,
Ya son 600 competidores. ¿Qué tengo que hacer? Pues de acuerdo a mis entradas, y si yo veo que ya de manera económica mi empresa no está generando lo que debería comúnmente de generar, pues tengo que empezar a prescindir de los servicios de mis trabajadores. Y la empresa una de dos, o se empieza a ir a pique o se estanca en generar única y exclusivamente determinada cantidad de productos, ofrecer bienes y servicios estancados, porque resulta que ya tengo allá afuera 700 que lo están haciendo. Y el mayor problema es que si mi producto en este momento se cotizaba en 10 pesos, resulta que mi producto ya no se va a cotizar en 10 pesos, ahora lo tengo que cotizar en menor costo, porque resulta que ya tengo de manera irregular otra serie de empresarios que están vendiendo otro producto que no les corresponde, porque tengo un contrato y que nadie más puede alterar ese contrato. Entonces, eso es lo que está pasando con Comisión Federal y es lo que pretendían hacer con Petróleo Mexicano. Entonces, pues yo lo único que les quiero pedir, compañeros, compañeras, es que apoyemos la iniciativa. Investiguemos, en verdad investiguemos. En verdad no se trata de hablar por hablar. Yo les puedo decir que hay países, vuelvo a repetirlo, como China, como Laos, Vietnam, donde la misma Rusia, donde tienen estatizadas muchas empresas y económicamente están muy bien. El gran problema es que el neoliberalismo lo único que ha hecho es que nos ha vendido frente a Estados Unidos, que es un mercado aceptable, pero no es el único. Tenemos también mercados como China que se están empezando ya desde hace años atrás a explorar y que los mercados tienen muchísima mayor apertura. Y eso significa que ya únicamente no podemos depender de los Estados Unidos. Y voy a poner un ejemplo. A nivel Latinoamérica, tanto Latinoamérica como México, porque al final del camino los latinoamericanos dicen que nosotros ya no pertenecemos a América Latina, que México ya es América del Norte, es Canadá, Estados Unidos, México. Los mercados de intercambio económico que tenemos con América Latina apenas llegan al 5% de intercambio de bienes y servicios. Esto es, que los intercambios de mercado únicamente a nivel nacional tenemos el 5%, no más, no más. Y en Estados Unidos tenemos el 85%. Y el restante, que estamos hablando del 10%, lo traemos en Europa. O sea, somos dependientes en su totalidad de los Estados Unidos. Y ese es un tema grave, porque los estudiosos en materia económica han proyectado que Estados Unidos va a dejar de ser la potencia mundial que es y que quien se está comiendo a todos los mercados internacionales es China precisamente. Entonces, si toda nuestra dependencia la estamos llevando a Estados Unidos con el 85%, Latinoamérica tenemos el 5% y el 10% en Europa, pues imagínense la gravedad que tenemos frente a un país que aunque económicamente activo es muy poderoso, sí, pero también es muy dependiente. Y donde su moneda ha entrado también en recesión. Y la única moneda que no ha entrado en recesión es la moneda china. Y les voy a comentar otro tema. La pandemia. Parece mentira. Pero hay una parte que se llama pandemia ya en las economías mundiales, bueno, perdón, en la economía mundial, y hay otra que se llama la economía pospandemia. Y déjenme decirle una cosa, uno de los países, bueno, estamos creo que en el cuarto lugar a nivel mundial, de los países en vías de desarrollo, que sus efectos de economía pospandemia no fueron golpeados,
fue México. México es el cuarto país mundial que después del efecto de la pandemia y la post-pandemia en materia económica no fue golpeado. A diferencia de Estados Unidos y Canadá, que existía el peligro de que Canadá entrara en recesión económica post-pandemia. Porque lo primero que hicieron fue ir al Fondo Monetario Internacional y pedir recursos para cubrir y proteger el tema pandemia. El presidente Andrés Manuel tuvo serios problemas y todo el neoliberalismo se le fue encima que porque tenía que pedir préstamo al Fondo Monetario Internacional, como en su momento lo hizo Felipe Calderón cuando se vino el problema de la influenza. ¿Y qué creen? Pues las mejores calificadoras del mundo, y investiguenlo para que vean que no los invento, las mejores instituciones que se encargan de hacer la medición determinaron que México era el cuarto lugar mundial en el efecto post pandemia en materia de fortalecimiento económico. Y México no pidió ningún préstamo al Fondo Monetario Internacional. Y todos levantaron la mano que lo pidiera y que lo pidiera. Y dijo el presidente Andrés Manuel, nos vamos con los ahorros de todos los procesos anticorrupción que ha generado mayor confianza y que nos está ayudando a fortalecer nuestro mercado interno. Y les voy a decir cuáles son los otros, ahorita me acuerdo de los otros países. China, porque tampoco corrió al Fondo Monetario Internacional para pedir dinero, porque tiene el poder económico, es un país ya automáticamente desarrollado. El segundo país fue la India. Hay una parte de la India donde está también el presidente de la India muy bien posesionado, no pidió dinero al Fondo Monetario Internacional. Y el tercer país fue Irlanda, me parece, o Nueva Zelanda, uno de esos dos. El chiste es que lo que se genera es que México es el cuarto país mundial donde no entró el problema de una posible recesión económica. Estados Unidos, que Canadá entró casi. ¿Por qué? Pues porque ya no tenía dinero y Estados Unidos entró en una crisis. Y México no. ¿Qué significa? Que tenemos que seguir impulsando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir ayudando al presidente Andrés Manuel para que se logre una economía interna. Hay mucho que hacer. A Vicente Fox le decían, es que hay que darle chance, en 3 años no va a cambiar con varita mágica el país, y es verídico. A los 6 sí lo cambió, pero para llevárselo a Estados Unidos. La entrada de Calderón fue peor aún. Y ya ni hablamos del despeñadero. Entonces, el fortalecimiento de los mercados internos es importantísimo. El último ejemplo. Si yo en mi cartera traigo 1,000 pesos y me dedico a gastarlos y no llevo dinero a mi casa, tengo un debilitamiento interno muy fuerte, porque no estoy cumpliendo con mis responsabilidades de llevar el alimento a mi familia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues simple y sencillamente que voy a tener problemas económicos y no voy a poder sostener el proceso que tengo que dar en cuanto al fortalecimiento de mi casa. Pero si yo me pongo a ahorrar de mi trabajo y me abstengo de fugar el dinero, yo voy a tener un fortalecimiento interno, que es el de mi casa, muy fuerte, y no voy a tener problemas cuando tengo una recesión económica. ¿Cómo se puede dar una recesión económica a nosotros? La pérdida del empleo, una emergencia de último momento que no te permite tener mayor maniobrabilidad, ¿no? O que el vehículo se te descompone y tienes que comprar otro. Eso es el fortalecimiento interno. Pero si yo me dedico a irme de borrachera, me dedico a malgastar el dinero, a comprar cosas que ni necesito, cuando me suceda algo así, ¿qué tengo que hacer?
pues si bien me va a pedir prestado, y si no, esperar a que mi mercado interno, que es mi casa, se debilite, porque al final del camino no voy a tener dinero para reparar o para poder accionar en el tema de comprar los insumos, ¿no? Los alimentos. Eso es, ni más ni menos. Eso es justamente lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel en nuestro país. Fortalecimiento interno. Repito y termino. Recordemos, viene el tema de la seguridad alimentaria. Ya en algunos países se están empezando a hacer modificaciones a la normativa, a sus constituciones, por el tema de seguridad alimentaria. O sea, estamos hablando que el PRI, ni el PAN, ni el PRD les conviene decirlo, porque creen y piensan que el seguir actuando y vendiendo a México en el extranjero o con los extranjeros es lo más correcto, y no es así. No es así. Porque ellos no les han dicho que hay algo que se llama seguridad alimentaria. Y no lo digo yo, lo dicen muchísimos analistas en el mundo. Vamos a empezar a entrar a la parte de la seguridad alimentaria. Y el país que no está fortalecido internamente, cuidado. Y eso no lo dicen ni los panistas ni los priistas. Nos critican a un Evo Morales, nos critican a un presidente cubano, nos critican a un presidente venezolano, nos critican sí, pero ojo, Estados Unidos todavía los tiene en castigo económico, y eso no se vale. Los tiene totalmente relegados en materia económica, y eso no se vale. Y estamos empezando a entrar en vías de seguridad alimentaria. China ya está trabajando en el tema, Vietnam está trabajando en el tema, India está trabajando en el tema, Laos está trabajando en el tema, el régimen coreano, que es cerrado, que es comunista, está trabajando ya desde hace alrededor de 25 años atrás en el tema de su seguridad alimentaria. Por eso Corea se cierra al mundo, porque ellos tienen una seguridad alimentaria fabulosa. Entonces, no nada más son ellos, Europa, Alemania, que son gobiernos estrictamente socialdemócratas, han estado empezando a ver el tema de la seguridad alimentaria con muchísima mayor rapidez, pero también con muchísima mayor seriedad. Rusia no tiene ningún problema en seguridad alimentaria. Rusia también tiene ya sus estrategias bien hechas en materia de seguridad alimentaria. Aquí no se ha tocado el tema de seguridad alimentaria. Y eso va a entrar en promedio aproximado de 15 años. Entonces, pues compañeros, compañeras, les agradezco mucho por ahí sus mensajes que me están enviando. Agradezco que estén viendo este video. Ojalá les ayude de mucho, pues para que podamos entender el contexto de las nuevas economías que se están dando. Y no tengamos miedo al socialismo. Realmente el socialismo no es malo. El socialismo también se ha venido actualizando. Y voy a poner el último ejemplo para ya terminar. Una de las exfuncionarias de Estados Unidos, Kamala Harris, hace días atrás acaba de declarar en el New York Times y en el Washington Post que se tiene que empezar a revertir el sistema económico americano. Dice que ella ya está viendo otra figura económica para poder empezar a fortalecer el mercado interno americano y empezárselo a quitar a los empresarios, porque el consenso de Washington está trabajando fuertemente en materia económica, pero se le está olvidando que Estados Unidos está empezando a tener un crecimiento en materia de pobreza. Entonces, yo lo único que les puedo decir, búsquenlo, salió en el Washington Post, en el New York Times. Aquí en México salió en el periódico El Economista, donde Kamala Harris hace esa interpretación. ¿Qué quiere decir? Que están analizando empezar a entrar, no lo dijo abiertamente, por los cuidados empresariales y de dinero que tiene Estados Unidos, pero que estaban tratando de empezar a estudiar el tema de una economía alternativa.
cuál es la economía que realmente no es alternativa. Para ellos es alternativa, para el resto de los países que están en vías de desarrollo del socialismo o están en el socialismo, no es una economía alterna, es una economía muy formal y muy poderosa. Y si no, ahí está el ejemplo de China, está el ejemplo de Corea, está el ejemplo de Laos, Vietnam, India, entonces Rusia misma. Entonces, ojo, Estados Unidos está empezando a ver eso porque su crecimiento de pobreza va en aumento y sus servicios de salud son muy caros, cuando en México los tenemos de manera gratuita y debidamente bien llevada. Entonces, eso es un foco muy interesante que tiene que entrarse al estudio. Por ahí el presidente Biden no ha querido entrarle directamente al tema. Sin embargo, hay senadores latinoamericanos, me parece que se apellida López, ahorita se me fue el nombre, donde hay un senador americano que ha estado trabajando también en el tema de empezar el cambio en materia económica, pero el consenso de Washington no lo permite. Sabemos que son muy poderosos y que ellos son quienes han venido generando el tema del neoliberalismo. Entonces, hay que estar muy atentos a los próximos cambios en los próximos días, en los próximos años, y tenemos que seguir apoyando las iniciativas del presidente Andrés Manuel por el tema de seguridad alimentaria y el tema de la soberanía nacional. Desde el primer momento que se rompa, como lo pretendía hacer el neoliberalismo, el tema de la soberanía nacional, estamos fritos y vamos a tener que depender directamente de Estados Unidos, y eso es lo que menos queremos, depender de una moneda como el dólar, que ha sido ha tenido muchas variantes, pero nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestra propia moneda, ¿no? Entonces, recordemos los principios juaristas en el tema de la soberanía, recordemos los principios juaristas en materia de llevar a cabo un proceso jurídico de paz para que este país crezca aún más. Entonces, recordemos, bueno, yo lo admiro dentro de todos sus errores al general Porfirio Díaz. Sin embargo, recordemos que en esos años también se hizo muy dependiente a Francia y llegó el momento que también esa dependencia excesiva de las monedas llegó a afectar. Tan es así que, bueno, pues sabemos el final que tuvo el general Porfirio Díaz. Yo lo respeto, yo lo admiro al general porque hizo cosas muy buenas para el país, pero depender mucho del extranjero es malo. Y alguien que nos dio el ejemplo de la no dependencia del extranjero fue Benito Juárez García, fue Lázaro Cárdenas del Río, Adolfo López Mateos y en este momento Andrés Manuel López Obrador. Entonces, compañeros, compañeras, muchas gracias, no nos alargamos, en estos días volvemos a subir otro video y cuídense mucho, bonitas fiestas, gracias a quienes me están viendo, gracias a quienes me están mandando sus mensajes, ya se los iré contestando de manera personal, cuídense mucho, bonita noche, hasta luego, bye bye.